reunidos con ustedes. Quiero dar la bienvenida a esta sala de negocios donde, pues obviamente vamos a hablar temas que nos ayuden a desarrollarnos más como personas. Y bueno, este tema que me solicitaron es importante ya que estamos iniciando el 2019, estamos arrancando con un nuevo año. Obviamente, al iniciar el nuevo año, pues tenemos propósitos, tenemos ideas. Yo recuerdo hace 21 años, yo tengo 21 años de actividad dentro de Herbalife Nutrition como networker. Y 21 años atrás, obviamente, la situación era muy difícil, no tenía para dónde jalar, hacia dónde dirigirme en mi vida. Y obviamente yo tenía en mi mente, me habían enseñado que pues si uno nacía pobre, pues si uno tenía que morir pobre. Y entonces esa ideología que se empezó a desarrollar fue algo que yo en lo personal compré hasta el momento en que llegué a conocer a mis patrocinadores, doctor Enrique Varela y Chela, y cuando tengo el placer de conocerlos, ellos me enseñan que precisamente el futuro se podía cambiar, nosotros teníamos ese poder de desarrollarlo, lo que nosotros veíamos o lo que yo veía en un espejo, pues no era la realidad realmente, sino simplemente éramos el producto de una cultura, una sociedad, y obviamente al tener, el ser parte del producto de una cultura y de una sociedad, pues entonces se empieza a desarrollar acorde a cómo te están enseñando. Pero ellos me enseñaron que yo tenía el poder de cambiar, de hacer algo totalmente diferente. Creí totalmente la posibilidad de poder generar una vida totalmente diferente, pero requeríamos las instrucciones adecuadas. Y obviamente tomé al doctor Enrique Varela y a Chela como mis maestros, como mis coach, y empezaron a dirigirme dentro de este negocio y empezaron a enseñar poco a poco cosas nuevas que nadie en la vida me había enseñado. Obviamente al irlas aprendiendo y sobre todo al irlas aplicando, entonces vas aprendiendo y aplicando, al irlas aplicando, empecé a ver cómo cambiaba drásticamente mi vida. Yo fui una persona que me dediqué 100% a Herbalife Nutrition desde la primera vez y estuve dispuesto a seguir haciendo esta actividad el resto de mi vida. En mi primer 6 meses duré de consultor del éxito. En mi 6º mes califiqué a mayorista. En mi 7º mes califiqué a equipo del mundo. En mi 2º año califiqué al equipo de Ket. Y en mi 3er año califiqué al equipo del millonario. Y en mi 7º año de actividad estaban poniendo un emprendedor blanco como equipo del presidente. Me llevó esos 7 años el poder generar este cambio radical en mi vida. Y obviamente aprendí que la vida se debe a componer no solamente de buenos deseos, sino tiene que ir acompañado de acciones contundentes, constantes, para poder obtener ese resultado. Y hoy, pues se dice fácil, 21 años ya de actividad y pues sigo considerándome nuevo y creo que ahora al ver todo el Herbalife nuevo que ha surgido, pues me quedo con más, como que no sé nada realmente. Decía Enrique Varela, nosotros fuimos los maestros de cómo se hizo Herbalife en otro tiempo, pero ahora hay unos nuevos maestros, hay gente con mayor fuerza para construir este negocio. Sin embargo, bueno, pues yo sigo queriendo aprender y sigo queriendo avanzar. Mi carrera no la considero que ha llegado a su punto límite, sino todo lo contrario. Quiero seguirme desarrollando y ahora con mayor deseo, porque ahora tenemos nuevas cosas como este tipo de tecnologías que nos ayuda ahora a llegar más rápido a más cantidad de personas y poder dar instrucciones precisas a cada uno de ustedes. Y bueno, eso es lo que ha pasado en 21 años de mi carrera. Y bueno, vamos a tratar este tema que, vuelvo a repetir, entra muy ad hoc al momento, ya que obviamente estamos iniciando un año. Recuerden que
soy nuevo en esto de Facebook Live, por lo tanto, por un momento no voy a leer los comentarios porque yo o leo o hablo. Y las dos cosas no lo puedo hacer. Recuerden que soy hombre y estoy limitado ahí. Entonces, al finalizar, voy a terminar un poquito antes por generar una sesión de preguntas y respuestas y con toda confianza el que tenga dudas o que quiere comentar algo al finalizar la participación, me meto otra vez al chat y puedo mirar y responder las preguntas que tiene. Así es que por un momento me voy a separar un poquito de lo que es el chat. 2019. Acabamos de terminar un año, 2018, y cada vez que termina un año, no es momento de decir ya terminó, sino hay un momento de poder reflexionar sobre las cosas que hicimos bien o sobre las cosas que hicimos mal. El año no tiene que pasar sin ningún efecto en nuestra vida, sino todo lo contrario. Tenemos que permitir que el año que pasó nos haya servido para ser algo mejor, para poder en este próximo año tener una nueva versión de nosotros mismos. Pero para eso necesitamos dedicar tiempo a meditar y saber qué fue lo que pasó en el año anterior que acaba de cerrar. Y al momento que cerramos ese año, poder saber qué podemos aprender. No simplemente el haberse perdido el año totalmente. Quiero que hagamos unos ejercicios rápidos en una de mis salas virtuales en Zoom. Hice este mismo trabajo y veo que algunos están aquí conectados, que estuvieron también en mi sala virtual. Entonces, quiero que hagamos una pequeña reflexión sobre lo que hicimos en el año pasado. Quiero que los que tengan sus dispositivos para escribir, los que tengan sus libretas, quiero que anoten la siguiente respuesta en su libreta o en sus dispositivos. Y esto tiene que ser de la siguiente manera. La primera pregunta que quiero hacerles es, en el 2018, quiero que hagas un listado de cosas que lograste. Primeramente vamos a enfocarnos en las cosas que logramos. Esos propósitos que tú tuviste y que realmente cumpliste y que pudiste lograr tu objetivo. Quiero que pienses en esas cosas que lograste. Número 2, quiero que pienses cómo eso que tú lograste afectó en forma positiva tu vida. Porque obviamente los logros te generan conductas en tu persona. Te voy a poner un ejemplo de esto. A lo mejor un propósito que tenían en el 2018 cuando empezó el año era mejorar la composición corporal, bajar el porcentaje de grasa, aumentar el porcentaje de músculo. Y a lo mejor tú lo lograste. Entonces tú puedes colocar entre uno de tus logros y haber mejorado tu composición corporal como tú lo tenías proyectado, como tú lo tenías pensado. Ahora, eso que tú lograste, ¿cómo afectó en forma positiva tu vida? Y tú puedes decir a lo mejor, ¿sabes qué? Me sentí más congruente a la hora del producto, me sentí, fui una persona más sana, una persona que la gente respetó más, me sentí como que más en armonía y eso facilitó mi negocio, facilitó mi vida, tuve mayor energía. Entonces, tú tienes que buscar qué cosas en el año hiciste, lograste, que te las propusiste. No solamente logros que se dieron sin habértelo propuesto, no, estamos hablando cosas que tú declaraste y que lo lograste, cómo te afectó eso en tu vida. Ahora, cuando yo hablo de las cosas que lograste, me estoy haciendo mención no solamente a los aspectos de negocio. Puedes meter logros en el negocio, logros en tu persona, logros en tu familia, logros en tu espiritualidad, logros con tu pareja. O sea, empieza a pensar cuáles fueron esas cosas que tú lograste durante el 2018 que tú planeaste realmente lograrlas. Ahora, lo siguiente que quiero que hagan es, ahora que piensen
en las cosas que te propusiste y no lograste. ¿Qué cosas te propusiste al principio de año y no lograste el resultado? Piensa y haz un pequeño listado de las cosas que no lograste. Ahora, piensa cómo eso que tú no lograste, cómo te afectó en forma negativa. Volviendo al mismo ejemplo, a lo mejor tú dijiste, mi propósito del 2018 era mejorar mi composición corporal y terminó el 2018 y dices, no lo logré. Ahora, ¿cómo afectó eso en tu vida en forma negativa? A lo mejor tú me vas a decir, ¿sabes qué? Enfermé más, me sentí falso al hablar del producto, mi negocio no tuvo un efecto, mi familia no creyó en lo que yo hacía, y empiezas a ver cómo las cosas que no lograste empezó a tener un efecto negativo en tu vida. Y es muy importante siempre tenerlo en mente. ¿Qué cosas lograste y qué cosas no lograste? ¿Y cómo han afectado? ¿En forma positiva o en forma negativa en tu vida? Eso lo podemos aprender porque es uno de los ejercicios que nos recomienda en el libro del efecto compuesto de Darren Hardy. Entonces ahí nos enseñan que cuando nosotros tomamos mayor conciencia en las cosas que logramos o no logramos, entonces podemos tener mayor aprendizaje en la vida. Dice Sotomayor en su libro Mentalidad de Tiburón, dice que el primer poder para el autocambio es el autoconocimiento. Cuando tú te conoces y entiendes qué lograste, qué no lograste, por qué lo hiciste o por qué no lo hiciste, entonces eso te da mayor fuerza como persona. Ahora, estamos iniciando el 2019. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los propósitos de este 2019? ¿Qué es lo que te estás proponiendo para este año? Y quiero que nuevamente hagan un pequeño listado de las cosas que se están proponiendo para este 2019. ¿Qué cosas quieres lograr? Piensa. Cosas que quieres lograr en tu persona, en tu negocio, en tu espiritualidad, en tu familia, en tu pareja. ¿Cuáles son esas cosas que tú quieres lograr? Y es importante que hagamos ese listado de esas 12 propósitos para el 2019. Quiero que lo hagan en su libreta mientras me tomo mi té. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos tener un efecto más positivo en lo que queremos lograr? ¿Cómo podemos garantizar o cómo podemos asegurarnos más de que las cosas que estamos proponiendo realmente se cumplan? Y te voy a dar prácticamente 6 cosas importantes, media docena de cosas. 6 puntos que nos pueden ayudar, obviamente, a lograr el objetivo que tenemos para este 2019. Número 1. Lo primero que tú tienes que hacer es poder cambiar lo que tenemos en el subconsciente. Porque, por ejemplo, las cosas que no logramos, cuando nosotros nos preguntamos por qué no lo logramos, te puedes a veces dar cuenta que no creímos realmente el poderlo lograr. Te voy a poner nuevamente el ejemplo que pusimos de la composición corporal. A lo mejor tú dices, yo quiero mejorar mi composición corporal, aumentar a tanto mi músculo y reducir a tanto mi grasa. Pero eso lo dice tú consciente. Pero la pregunta es, ahora, ¿qué tenemos en el subconsciente? Porque lo que tenemos en el subconsciente es lo
que determina si tú logras o no logras tus objetivos. A lo mejor muy dentro de nosotros tenemos el pensamiento que generamos de decir, esto va a ser muy difícil, esto no lo puedo hacer. O a lo mejor uno de tus propósitos es cambiar de emprendedor o llegar al equipo del presidente y tu consciente dice, lo voy a hacer, creo poderlo lograr, pero el subconsciente tiene un mensaje en contra. Porque, por ejemplo, si nosotros entendemos cómo podemos lograr ser equipo del presidente, el consciente lo ve posible. Te voy a poner un ejemplo de esto. Para ser presidente, yo siempre hablo de que una base de entre 80 a 200 mayoristas en 3 líneas se pueden determinar para ser equipo del presidente. O sea, es una base de mayoristas que se puede lograr y tú puedes calificar al equipo del presidente. Cuando tú haces el propósito, ejemplo, 5 años para ser equipo del presidente o 4 años para ser equipo del presidente, entonces tú tienes que multiplicar el máximo número, que son los 200 mayoristas, entre los 4 años y luego dividirlos entre 12 meses. Y te lleva a que para poder calificar en 4 años, de 0 a 4 años equipo del presidente, tú tienes que estar haciendo un promedio de 4 mayoristas nuevos por mes dentro de tus 3 primeras líneas. 4 mayoristas por mes nuevos. Si tú lo haces todos los meses, 4 mayoristas por mes, durante 4 años, tú vas a tener más de 200 mayoristas en tu organización. Obviamente, antes de esos 4 años, tú eres equipo del presidente. Ahora, esos 4 mayoristas por mes no son de primera línea, sino te cuentan los que haces tú, pero también te cuentan los que hace tu gente. Porque a medida que ellos van metiéndose al negocio, van haciendo, se te va sumando también esta cantidad de mayoristas. Ahora, la pregunta es, 4 mayoristas por mes, dentro de 3 niveles, ¿qué dice tu consciente? ¿Es posible o no es posible? Tú haces un pequeño análisis y dices, realmente lo creo que sea posible. Yo sí creo que pueda ser posible. Ahora, eso lo dice el consciente, porque decimos 4 mayoristas por mes, realmente es posible poderlo lograr. Pero ahora, la pregunta es, ¿qué dice el subconsciente? ¿Cómo puedo saber lo que dice el subconsciente? El subconsciente es el que se encarga de poder ejecutar algo que realmente cree que puede ser posible. Cuando pasa el primer mes y yo cuidé la construcción de mis 4 mayoristas mínimo por mes, y pasa otro mes y no cuidé los 4 mayoristas, hay algo que me está deteniendo de hacerlo. Vuelvo a repetir, tu consciente dice, es posible, porque 4 mayoristas por mes entre mis 3 líneas se puede lograr. Pero si tú no lo estás haciendo, es porque hay un mensaje más fuerte en tu subconsciente que no te permite detonar. Y mientras nosotros no cambiemos ese mensaje que tenemos en el subconsciente, no va a haber poder humano que nos haga ejecutar el plan que tenemos. Ahora, ¿qué poder tiene el mensaje en el subconsciente? Son las creencias. O sea, nosotros tenemos que cambiar el poder de nuestras creencias, de nuestro subconsciente. Eso es lo que tenemos que desarrollar. Quiero que pienses en este ejemplo que te voy a poner, o una anécdota real que sucedió. Una ocasión, en un teatro, un hipnotizador tomó a 5 personas del auditorio y al momento que los empieza a hipnotizar, empieza a decirle a la gente que este bolígrafo pesaba toneladas. Y entonces le graba un mensaje en el subconsciente haciéndoles ver que el bolígrafo pesaba toneladas. Todos nosotros sabemos que un bolígrafo no pesa toneladas. Cuando despierta a las 4 personas, entre las 4 personas había un hombre corpulento, fuerte. Entonces, esta persona
le dice el hipnotizador, quiero que levanten ese bolígrafo. Al ver el bolígrafo, el consciente dice, lo puedo cambiar, lo puedo cargar, porque el consciente dice, esto no pesa nada. Pero como se había grabado un mensaje en el subconsciente más fuerte, ellos agarraron el bolígrafo y al quererlo cargar, no pudieron. El hombre corpulento, fuerte, inclusive veían cómo sus brazos empezaba a sentir la fuerza, las venas empezaron a saltar, porque él quería cargar el bolígrafo y ni con toda la fuerza que él tenía pudo cargar el bolígrafo, porque él tenía un mensaje, una creencia que le habían colocado en su mente, en su subconsciente, que le dijeron, este bolígrafo pesa toneladas. Su consciente no percibe el mensaje, pero el subconsciente es el que nos hace ejecutar las cosas. Entonces, quiero que entiendan qué poder tienen las creencias dentro de nosotros. Cuando nosotros tenemos una creencia interna que no nos permite lograr, por ejemplo, creemos que tener una mejor composición corporal es imposible, o pensamos que tenemos ser el tipo del presidente es imposible, cambiar el emprendedor es muy difícil. Empezamos a pensar precisamente el cómo poderlo lograr y no lo logramos. Lo que nosotros tenemos que hacer es inmediatamente cambiar ese mensaje, identificar cuál es el mensaje que nos está obstruyendo el poder lograr mi propio objetivo. Y entonces el cambio se tiene que desarrollar dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Porque si nosotros tenemos el poder de cambiar nuestra creencia real y decimos, es posible lograrlo, entonces lo vamos a hacer con una mayor convicción. Quiero que piensen cuando iniciaron cada uno de ustedes en el negocio, cuando vimos el plan de mercado, cuando vimos la escalera. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, el comentario que hace la señora Angélica Cruz cuando hace mención que estaba en Puerto Vallarta, ella era equipo del mundo, y anteriormente la escalera, después de equipo del mundo, nomás era Get, era millonario y era presidente. Entonces ella estaba en el equipo del mundo y dice que para ser equipo del presidente solamente tenía 3 escaloncitos, Get, millonario y presidente. Y mentalmente ella dijo, es posible yo poder ser presidente porque yo ya soy equipo del mundo, entonces ya solamente son 3 escalones lo que yo debo de hacer para calificar al equipo del presidente. En ese momento, muchos de nosotros lo vimos posible y empezamos a grabar una creencia en nuestra cabeza de que sí puede ser posible llegar al equipo del presidente, y todos los días buscábamos nuevos clientes, nuevos asociados, nuevos mayoristas, hablábamos con mayor convicción, tomábamos el producto con mayor convicción. Cuando vimos los primeros resultados, esto nos emocionó y nos hizo comprometernos más con nuestro plan, porque teníamos una creencia que decía, puede ser posible. Tú entraste a Herbalife creyendo poder calificar al equipo del presidente. Decías, realmente es posible poderlo lograr. Y ese era el mensaje que tú tenías en el subconsciente. Pero ¿qué fue lo que fue sucediendo? Al paso del tiempo empiezas a ver pues no es tan fácil como tú pensaste, empezaste a tener retos, dificultades, la gente no quería el producto, no quería firmarlos, se firmaban, se salían, los que tú confiaste que iban a hacer la actividad contigo nunca lo hicieron, los que eran tus mejores hombres se fueron, y entonces al ver el grado de dificultad, ¿qué sucede? El mensaje que nosotros teníamos o la creencia que teníamos en el subconsciente de decir, ¿es posible? Empieza a cambiar. Y ahora la creencia dice, es difícil, es que no es sencillo, no cualquiera lo logra, es que solamente el 1% de los distribuidores que entran a Herbalife Nutrition van a calificar al equipo del presidente y probablemente yo no sea ese parte de ese 1% de la gente. Y entonces, sin darnos cuenta, entonces empezamos a cambiar o colocar una creencia equivocada en nuestro cerebro de que es difícil.
Ahora, ¿qué sucede? Ahora queremos hacer el negocio, queremos firmar gente, queremos hacer nuevos mayoristas y ahora nos sentimos que ya no tenemos la fuerza, que ya no podemos convencer a la gente, darle las bases, las razones del por qué le conviene iniciar esta actividad. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue todo lo que sucedió que está complicando nuestro negocio? Y la respuesta es muy sencilla. Tus creencias en el subconsciente cambiaron. Esas creencias dicen, esto es difícil, no es posible, cuesta mucho trabajo. Y entonces, al tener esa creencia en nuestro subconsciente, ese es el que no nos permite lograr nuestros objetivos. Y sin que tú te des cuenta, así como el hipnotizador, sin darse cuenta a esas personas, les colocó una creencia que ellos no la pudieron identificar, pero simplemente al querer cargar el bolígrafo, no pudieron, porque ellos no sabían que había una creencia que se había cambiado en su subconsciente. Para poder lograr corregir esto, el hipnotizador lo que tuvo que hacer fue meterse nuevamente, hipnotizar y cambiar la creencia y decir, este bolígrafo no pesa nada, es muy fácil de cargar, y al cambiar esa creencia, al despertarlos nuevamente, pudieron cargar ese bolígrafo. Entonces, quiero que entiendan que el primer punto para poder lograr nuestros objetivos en el 2019 es ver ese listado de objetivos y empezar a decir, es posible realmente lograrlo, lo creo que lo puedo lograr. Y empezar a trabajar para que nuestras creencias sean obviamente positivas y poderlo cambiar inmediatamente en nuestra cabeza. Ahora, ya vimos el primer punto, el poder de las creencias, del subconsciente, que es lo que nos está impidiendo no lograr lo que nosotros queremos lograr. Segundo punto, ¿qué podemos hacer para poder asegurar estos 12 propósitos, 12 cosas que hemos puesto, realmente nos pueda servir para lograr nuestro objetivo? Anote el punto número 2. Es el poder de un deseo. Requerimos pasar de simplemente un propósito a convertirlo en un deseo ardiente. Ahora, ¿qué tan poderoso es el deseo? Cuando hablo yo del deseo, siempre a mi mente viene un pasaje bíblico donde Jesucristo le dice a sus apóstoles, aquel que ve a una mujer con deseo, ya pecó. Y tú puedes decir, a ver, ¿cómo por ver una mujer con deseo ya pequé? Pues si no se embarazan las mujeres con la vista o con los pensamientos. Jesucristo sabía perfectamente que cuando existe algo llamado deseo, no hay poder humano que lo pueda impedir. Ahora, volviendo al ejemplo bíblico de la mujer. Jesucristo sabía cómo había entrado ese deseo. Dice, cuando tú miras a una mujer con deseo, entonces quiere decir que el primer paso es que entra por tus ojos. Cuando entra por tus ojos, sube a tu mente y tu mente empieza a imaginar cosas. Pero la Biblia dice que cuando lo que nosotros traemos en la mente baja a nuestro corazón, que nuestro corazón es la fuerza motriz, es la que nos hace actuar. Y por eso Jesucristo sabía que cuando habías visto a una mujer con deseo, al momento de maquinar las cosas y bajar al corazón, no iba a haber un poder humano que impidiera el que cometieras un error. Ahora, ¿cómo podemos cambiar el deseo ardiente de negativo a positivo? Vamos a imaginar cómo podemos cambiar de positivo a negativo nuestro deseo. No, ¿qué es lo que tú deseas? Vamos a
imaginar que tú dices, yo quiero cambiar mi prendedor, quiero calificar al equipo del presidente, quiero calificar al equipo del millonario. Entonces, en ese pensamiento que tú tienes, primeramente lo metes por medio de tus ojos. Por eso es la importancia cuando en las universidades del éxito o en las escuelas de networker nos enseñan a hacer lo que le llamamos el cuadro de visión. Entonces, el cuadro de visión es lo que hace que tú constantemente estés mirando algo que quieres lograr para que pueda surgir ese deseo ardiente. Ahora, hay otra manera de poderlo hacer. En el libro que se llama Así ganó la tortuga, de Miguel Ángel Especial, busquen ese libro, inclusive hay un audiolibro. Yo les sugiero que independientemente de poder leerlo, perdón, de poder escucharlo, yo les sugiero que lo lean. Entonces, en este libro se hace mención al poder de la visualización. La visualización es lo que ahora nos ayuda a realmente poder vivir anticipado un logro, y eso lo hace más creíble. Por ejemplo, cuando hablamos de la visualización, estamos hablando de que tú imagines que ya lo lograste. Eso es una visualización. Cuando tú ya lo sentiste, cuando tú ya lo tienes, ¿cómo actuarías? Imagínate ser presidente, lo deseo, un deseo ardiente. Hago visualizaciones constantemente y todos los días me levanto con la actitud de un presidente porque mi visualización dice, yo ya lo logré, a pesar de que todavía no tengamos el prendedor en nuestra solapa, tú dices, yo ya logré ser equipo del presidente y a partir de este momento me voy a comportar como un presidente, voy a hablar como un presidente, voy a actuar como un presidente, voy a comprometerme como un presidente, voy a aceptar las pérdidas como un presidente, voy a arriesgarme como un presidente, voy a invertir como un presidente, voy a ganar como un presidente. Y entonces todos los días empiezas a tener la actitud de un presidente. Y eso se le llama visualización. Y entonces al visualizar, entonces surge algo que se llama el deseo, porque lo estás metiendo por tus ojos y lo estás sintiendo con tu cuerpo. Y entonces ahora tienes el poder del deseo para poderlo realmente materializar. Te voy a poner un ejemplo de lo que a mí me sucedió en mi tiempo cuando iba a llegar a ser equipo del presidente. Cuando yo califiqué al equipo del GET, yo hice un código personal conmigo mismo. Mi código personal fue, yo voy a estar en todos los eventos que deba de estar y siempre me voy a quedar en el hotel sede, donde se quedan los equipos del presidente. Me acuerdo que esa ocasión yo estaba en Manzanillo y Gus inmediatamente agarra mi teléfono y dice, pues entonces le vamos a hablar a tu asistente y decirle que a partir de hoy tú te vas a hospedar siempre en el hotel sede de presidentes. Yo era equipo del GET. Mi historia cuenta, yo duré 7 meses, de equipo del GET y luego califiqué a millonario. Y de millonario me quedé 4 años y luego califiqué equipo del presidente. Pero ¿qué es lo que pasaba? Como millonario, convivía con los presidentes, viajaba con los presidentes, me sentaba a comer con los presidentes, me hospedaba en el mismo hotel que se hospedaban los presidentes. Cuando tú haces eso, empiezas a desear realmente ser presidente, porque entonces tus amigos están en otro lugar, en otra posición económica, en otro rango, en otro nivel, y entonces eso te hace que te comprometas más con tu plan y que realmente lo logres. Entonces, recuerda, la segunda cosa que tienes que hacer con tus propósitos es empezar a desarrollar un deseo ardiente de que realmente lo quieres lograr. Acuérdate, cuando existe deseo ardiente, no va a haber poder humano que te impida realmente el lograrlo. Y si tú lo visualizas constantemente, lo vas a sentir de tal manera que obviamente va a ser imposible el que tú no lo logres. Vamos al tercer punto.
El tercer punto tiene que ver con el poder de un propósito. ¿Qué significa propósito? O sea, ¿cómo ahora puedo convertir las cosas que yo quiero, que yo deseo, cómo lo puedo convertir realmente en un propósito? Para poder convertir algo en un propósito, debes de saber el por qué, cuáles son las razones del por qué lo quieres lograr. El propósito son las razones. Las razones son las que en el momento más difícil te van a ayudar a lograr tu objetivo. Cuando tú simplemente tienes un vano, así como un sueñecillo de querer lograr algo y no tienes las razones de por qué hacerlas, entonces fácilmente cualquier mequetrefe, cualquier mequetrefa, cualquier enfermedad, cualquier dificultad, cualquier crítica, cualquier revés económico, te va a sacar inmediatamente de poderlo lograr. ¿Por qué? Porque te faltó entender cuáles eran las razones para tú poder lograr tu objetivo. Te voy a poner nuevamente el ejemplo en mi historia. Cuando yo inicio mi actividad hace 21 años, siempre he platicado que mis razones eran mis hijas. Entonces yo tenía, obviamente, personas a mi alrededor, que hacían difícil mi actividad porque estaba solo. Entonces, de esas veces que ustedes ya no saben de ese tiempo, pero que salías, querías vender producto, querías firmar gente, y me pasaba todo un día hablando con la gente y no vendía nada, no firmaba a nadie, y entonces me regresaba desanimado a mi casa a llorar mis penas, y cuando abría la puerta, lo he platicado muchas veces en mi historia, y salían estas dos niñas corriendo y me decían, papi, y al verlas, eso hacía que yo me recordara cuáles eran las razones del por qué yo iba a pagar un precio. Yo les había prometido a ellas sacarlas de vivir en la pobreza que estaban viviendo. No era bueno el que ellas se mantuvieran viviendo de esa manera. Entonces lo único que hacía es le daba un beso y le decía mentalmente, va por ti, mi rey. Y salía con una actitud totalmente diferente. ¿Por qué razón? Porque había comprendido las razones del por qué tenía que lograr lo que tenía que lograr. No era el carro del año, no era el verme viajando por el mundo, no era tener una cuenta bancaria grande, no, esa no me movía. Las cosas que a mí me movían, el propósito de por qué yo había prometido ser el tipo del presidente, porque yo le había prometido a mis hijas sacarlas de vivir en la miseria como ellas vivían. Ese es el propósito. El propósito son las razones que tú tienes que ver dentro de ti para poder lograr tus objetivos. Y cuando tú encuentres las razones, vas a ir solamente por el resultado y no te va a importar nada o nadie que se te atraviese, porque es más, la gente no va a querer estar frente a ti porque te ve decidido y te ve que estás yendo con la actitud correcta de que lo vas a lograr. Eso es lo que tú tienes que hacer con el poder de un verdadero propósito. Punto número 4. Un plan de acción. El punto número 4 tiene que ver con un plan de acción. Ya tienes lo que quieres lograr en el 2019. Vamos recapitulando. Ya tienes lo que quieres lograr en el 2019. Estás cambiando tus creencias en el subconsciente para verlo posible. Conviertes esos propósitos en deseos ardientes. ¿De qué manera? Aprendimos por medio de visualizaciones. Empiezas a sentirte que ya lo has logrado. Empiezas a escribir los por qué, tu propósito, o sea, por qué lo quieres lograr. Y recuerda, los propósitos son los que te van a mantener en el campo de acción. Y ahora, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Y aquí viene el poder del plan de acción. Tú tienes que tener un plan de acción organizado. Si tú quieres asegurarte de que el éxito
de las metas que te has puesto realmente se logren, debes desarrollar estrategias y un plan de acción organizado. Recuerda, cuando tú crees que has hecho todo, faltan todavía más cosas por hacer. ¿Cómo voy a lograr hacer mi objetivo día a día? Y entonces, ahora agarra una semana y genera un plan de acción a desarrollar todos los días durante una semana. Y esa semana la repites todos los días, todas las semanas, por los siguientes 90 días. Después de 90 días, te paras y mides cómo estás logrando tu resultado, qué estás logrando, obviamente. Entonces, en ese momento tú vas a determinar la acción que tú vas a desarrollar día a día para poder lograr tu objetivo. Ahora, punto número 5. Después de que tienes un plan de acción, y aquí no me quiero meter yo en el MDO, en el plan de acción diario, porque cada uno de ustedes debe tener una manera de realmente tener tu MDO, tu actividad diaria constantemente. Entonces, véanlo con sus patrocinadores. Si ustedes dicen, es que yo no voy a hacer una acción organizada, o un plan de acción organizada a la semana, habla con tus líderes ascendentes y que te ayuden a generar esa semana de actividad, y lo único que tú tienes que hacer es empezar a ejecutar. Ahora, punto número 5. Cuando ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ahora debes de tener conocimiento especializado. La pregunta es, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Qué tengo que aprender para poder lograr mi objetivo? Por ejemplo, yo siempre hablo en mi plan diario, hablo de que siempre debemos de tomar en cuenta que podemos tener 10 clientes, 10 asociados y 10 distribuidores por mes. Ese es el plan que debemos, mejor dicho, el plan que yo tengo. 10 clientes por mes, 10 asociados por mes y 10 distribuidores por mes. Yo creo firmemente que estos 3 grupos de 10 al mes me van a dar cantidad de mayoristas que yo estoy buscando. Ahora, la pregunta es, ¿qué debo de aprender para poder lograr los clientes? Porque a lo mejor tú ya estás generando los contactos, pero no los estás cerrando. ¿Qué libro voy a leer? ¿Qué entrenamiento voy a tomar? ¿Qué plática voy a asistir para yo poder tener conocimiento especializado, para poder atender o tener nuevos clientes, nuevos asociados y nuevos distribuidores? Recuerda que las cosas no se logran por arte de magia. Realmente detrás de un logro hay una preparación constante y tú tienes que ser una persona que estudia todos los días el cómo lograr el éxito que tú estás buscando en tu vida. Y en algo estás deficiente, especialízate en eso deficiente. No simplemente lo aceptes, no digas, yo soy malo en esto. No, mejor di, ¿cómo puedo ser bueno en esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que leer? ¿Con quién tengo que convivir? ¿Cuántos entrenamientos voy a tomar más? ¿Cuánto voy a invertir en dinero para yo poder ser una mejor persona? Aquí es donde entra lo que decía el maestro Jim Rohn. Trabaja más en tu persona que en tu negocio, porque entonces mientras tú trabajes en tu persona, te vas a hacer más efectivo en el logro que tú quieres tener. Y el punto número 6 y último, tiene que ver con la perseverancia. Es el punto número 6. Quiero que pienses. Tenemos 12 cosas que queremos lograr. Ya las vimos, ya las tenemos anotadas. Empezamos a cambiar mi creencia del subconsciente. Empiezo a generar un deseo ardiente, generando visualizaciones. Genero el propósito, colocando el porqué o las razones del por qué lo hago. Hago un plan de acción diario durante una semana y lo repito durante 90 días, lo evalúo, lo mejoro y lo vuelvo a ejecutar. Me especializo como persona para poder ser un mejor distribuidor, un mejor ser humano, para poder lograr el objetivo, y ahora tienes que perseverar. La perseverancia es lo que te va a generar resultado.
nuevamente recuerda el libro de Gary Hardy, de El efecto compuesto. Cuando yo hablo de este libro, todos sabemos que las acciones que nosotros tengamos hoy se van a ver afectadas en forma positiva o en forma negativa en tu futuro. Una palabra que me acribilló mi mente fue cuando dijo Dark Hardy en ese libro: cuida que el motivo de tu éxito, perdón, que lo que te generó el éxito no sea el motivo de tu fracaso. Esto quiere decir que yo tengo que entender que si yo dejo de hacer las cosas básicas de mi negocio, esas cosas básicas no se van a ver afectados en mi presente, sino se van a ver afectados en mi futuro. Entonces tú tienes que hacerte una pregunta importante. ¿Realmente todos los días estamos haciendo lo que debemos de hacer para poder tener un negocio positivo y próspero en el futuro? Si tú dices, no, es que estoy teniendo acciones, estoy teniendo pensamientos que no me están ayudando a lograr mi objetivo, entonces inmediatamente cámbialos y persevera todos los días con tu plan. No, recuerda, tu meta, si los estás colocando, es ser equipo del presidente. Tú no pares hasta tener ese prendedor blanco en tu solapa. No puedes deprimirte, no puedes descansar, no puedes bajar la guardia. Y bueno, la señora Angélica Cruz nos ha enseñado que después que llegas a equipo del presidente, hay que volver a calificar 1, 2, 3, 4, 5 veces, 6 veces, 7 veces el equipo del presidente. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer todos los días para poder perseverar y obtener los mejores resultados. Yo espero de corazón que estas 6 cosas que te acabo de compartir, el poder de las creencias del subconsciente, convertir algo en un deseo ardiente, generar un propósito en tu vida, generar un plan de acción organizado, el conocimiento especializado y la perseverancia. Que estas 6 cosas nos puedan ayudar a lograr todos nuestros objetivos en este 2019, que podamos realmente terminar satisfechos de lo que realmente llegamos a lograr. Y mi última sugerencia: hagan 4 meditaciones de 90 días. Vean esos propósitos y hay que estarlos midiendo constantemente. ¿Qué significa esto? Significa que enero, febrero y marzo practico lo que tengo que hacer, mi plan diario. Enero, febrero y marzo. En abril hago un balance de cómo se efectuó cómo van los logros que me estoy poniendo. Después me pongo abril, mayo y junio, y en julio lo vuelvo a hacer. Luego junio, julio, agosto, en septiembre lo vuelvo a hacer, septiembre, octubre, noviembre, y en diciembre vuelvo a medir. O sea, estamos planeando cómo tener 4 ediciones durante el año para que podamos nosotros lograr nuestros objetivos. Y yo les aseguro algo, que viajando un poquito hacia el futuro, cuando estemos en ese 2019 con logros reales, nos vamos a sentir satisfechos de haber dicho realmente se podía lograr mis objetivos. Y yo deseo de corazón el que cada uno de ustedes, junto conmigo, yo también, logremos todos los objetivos que queremos ponernos en este 2019. Así es que para mí fue un placer haber compartido esta conferencia con ustedes, el haber aportado estos 6 puntos a la carrera, y estoy seguro que al momento que nosotros lo pongamos en práctica, obviamente vamos a tener un mejor resultado. Así es que muchísimas gracias, señora Angélica Cruz, por haberme permitido este momento de poder compartir con todos ustedes. Y bueno, nos vamos a ver durante este año constantemente, porque tenemos que todos cambiar esos prendedores. Muchísimas gracias, me despido y ahora sí le presto atención a los mensajes. Así es que cuídense mucho, muchachos. Hasta luego.